Bueno, Guido, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación para conversar con nosotros acá en el Enclave, y para que nos cuentes un poquito acerca de esa situación en Argentina. Guido, una pregunta de rigor. ¿Fuiste al concierto anoche o no? Sí, fui por primera vez a un concierto, sí, a un concierto, a un evento de Milei, la verdad es que nunca había ido, así que sí, estuve anoche ahí, no me pude quedar todo, pero estuve gran parte del evento porque empezó mucho más tarde. Primero se había convocado a las 7 de la tarde, después 8 de la noche, y finalmente terminó siendo a las 9, así que como tenía un programa que hago una columna de economía, tuve que irme, pero sí, vi gran parte del evento. ¿Qué te parece a vos como argentino, no? Te lo pregunto ya lejos de economista, como argentino, ese, por decirlo así, despliegue que hace un presidente. Sí, a ver, sin lugar a dudas es un evento, digamos, muy atípico. A mí, obviamente, me pone un poco incómodo también en gran parte la violencia del público que lo sigue, ¿no? Que esto supongo que es bastante habitual no sé, allá como en España como será Vox o demás, me imagino que es propio yo nunca fui a eventos de la derecha así masivos, por lo cual veo como mucha violencia. O sea, había un chico que había llevado una bandera que no era socialista, ni mucho menos, y nada, lo agredían, le gritaban zurdo, le pegaron, nada, como mucha violencia explícita, porque bueno, el Milei es muy violento, entonces eso normalmente baja hacia la gente que lo sigue, y nada, las sensaciones son esas. Es raro porque veo tanta distancia, ¿no? Entre lo que uno persigue y lo que ellos representan, que me parece preocupante desde ese lado. He ido a otros eventos masivos en general, de distintas corrientes políticas, pero nunca había visto una unión en un mensaje de odio, vamos a decirlo así. Entonces me golpeó un poco por ese lado. Presentaba un libro Milei ayer, ¿verdad? Sí, presentaba un libro que bueno, es Capitalismo, Socialismo ahora no me sale el nombre, bueno, Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, ahí está, y la trampa neoclásica. Así que básicamente ahí explicaba un poco cómo es el libro, que básicamente se compone de unos discursos que dio él mismo, y después hay otra parte donde desarrolla teoría, estaba explicando la teoría que desarrolla y demás, y bueno, ahí ya tiene varias acusaciones de plagio, creo que hoy se van a saber. Se estuvo anticipando de que tenía varias denuncias de plagio sobre el libro. Así que bueno, eso es normal. En Milei ha pasado otras veces y el gobierno no acusa recibo tampoco de esto. Así que estamos un poco ahí como diciendo, bueno, ya no hay reglas, vamos a decirlo así. Te había consultado ya, bueno, creo que hace ya 2-3 meses que conversamos por primera vez, que coincidía con la presentación de tu libro, cuando estabas presentando tu libro Falacias Libertarias, ¿no? ¿Qué ha cambiado en todos estos 3 meses en Argentina con el gobierno de Milei? Sí, a ver, lo que ha cambiado es que tuvieron que llevar este experimento teórico a la práctica. Entonces se encontraron con muchas dificultades, a mi entender, porque era como manifestamos en el libro Falacias Libertarias, cuando vos construís un razonamiento falaz, o sea, vos sustentás tu teoría en cuestiones que no se verifican en la realidad. Lo que ocurre es que cuando vos la intentás llevar a la práctica, puede pasar que de casualidad te salga bien, o puede pasar que evidentemente te salga mal porque era falaz tu razonamiento, ¿no? Y esto es un poco lo que a mi modo de ver, y eso me inspira a escribir también un segundo libro sobre esto, es qué pasó en la experiencia. Bueno, lo que pasó, por poner un ejemplo que para mí grafica muy bien lo que ocurrió en Argentina, es que en Argentina nosotros, como tenemos un sistema de salud que evidentemente no, si bien es gratuito, no alcanza para dar un buen servicio para todos, lo que tenemos es lo que nosotros llamamos las prepagas, que básicamente vos pagás un servicio privado de salud. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá hay unas 4 o 5 empresas que, vamos a decir así, concentran todo ese mercado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el gobierno? Decir, y estaban muy controladas por los gobiernos anteriores. O sea, no se podía aumentar indefinidamente porque como tiene que ver con la salud, no te dejaban aumentar los precios libremente. El gobierno liberó estos precios, ¿no? De nuevo, llevando la teoría que planteaban, decían, no, nosotros no nos vamos a meter ahí. Bueno, se elevaron los precios por arriba del 100% en una inercia inflacionaria que rondaba ya el 70%, ellos aumentaron el 100%. O sea, que se fueron por arriba incluso de la inflación. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Bueno, tuvo que imponerles que retrotraigan esos valores al cabo de 3-4 meses.
O sea que en definitiva esta teoría de que aparte a mí me llama mucho la atención porque hasta el título del libro de Milei cuando habla de la trampa neoclásica en realidad está hablando de que los neoclásicos no entienden lo que son los mercados imperfectos, ¿no? Entonces dicen que los monopolios son malos y que en realidad no hay monopolio malo, no hay concentración económica mala y sin embargo, y fíjate que lo sigue sosteniendo, presentando el libro en este sentido, en la práctica ellos se encontraron justamente con una actividad cartelizada, ¿no? Porque ¿cuál era el problema de estas prepagas? Que fijaban encima los aumentos muy parecidos. O sea, todas aumentaban, se ponían de acuerdo y aumentaban los valores de forma muy, muy similar. Y bueno, tuvieron que obligarlos a ir marcha atrás con eso, lo cual, bueno, después ellos se interpusieron cuestiones en la justicia. Está un poco en veremos todavía cuánto de eso va a impactar. Pero quiero decir, se encontraron con la realidad y tuvieron que dar marcha atrás. Con los supermercados, otro ejemplo similar. En vez de obligarlos, los supermercados cuando aumentaron mucho los precios, el ministro de Economía se juntó y les dijo, bueno, en vez de poner promociones de este tipo que no las mide el INDEC, o sea, la inflación no las mide las promociones puntuales, le dijo, bajá los precios que tenés publicados. O sea que en realidad hubo una sugerencia de un ministro de Economía para que hagan una rebaja de precios o la exposición de los precios de los supermercados. Digo, en definitiva tienen que intervenir. Esa es un poco la cuestión. Hablando de esa intervención, estuve leyendo una noticia que dice que, mira, se titula así, ¿no? La pone el economista, dice, Milei congela tarifas de gas para que la inflación no se dispare. Y dice que se iban a disparar en un 400%, pero que fue el propio gobierno que ahora las regula. ¿Qué pasa con el que el mercado se regula solo? Correcto, ¿no? Eso pasa también, por eso pasa lo mismo con el gas, electricidad. Están justamente dándose cuenta, aquellos que venían repitiendo que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, se encuentran con que, bueno, ok, la medición de la inflación pasa por otro lado, evidentemente. O sea, se dieron cuenta que si yo simplemente, porque ellos lo que están haciendo y lo que explican hasta el hartazgo, que supuestamente la emisión monetaria está disminuyendo, lo cual en términos reales es cierto, digamos, si uno tiene en cuenta la inflación que hay y la emisión que hay, están por debajo de esa inflación. Entonces uno tendería a pensar, bueno, ok, si solamente es un fenómeno monetario, no hay problema, que cada uno aumente los precios como quieran, porque según la teoría de ellos, lo que dicen es que en realidad es un cambio de precios relativos, ¿no? Entonces, si por ejemplo te sube la tarifa de gas, vos lo que vas a hacer es, no sé, gastar menos en carne, vamos a hacer de ejemplo, ¿no? Entonces cambian los precios relativos, entonces el precio de la carne seguramente te baje porque tenés menos consumo. ¿Cuál es el problema? Bueno, evidentemente no funciona tan así, o evidentemente no es conveniente que la gente se gaste todo el sueldo en pagar los servicios básicos, ¿no? Entonces el gobierno encontró ahí un límite que bueno, hay que ver cómo lo sortea, pero efectivamente sí, si bien hubo aumentos en los servicios, ojo con esto, ¿no? Hubo aumentos, pero lo que se están frenando son los sucesivos aumentos. Así que bueno, vamos a seguir con subsidios, vamos a decir que subsidios es algo que también Milei habló muy mal de los subsidios a la energía y a los servicios públicos, y sin embargo los va a tener que mantener aparentemente este año, por lo que se entiende, por lo menos este año. ¿Y a nivel de salarios, Guido, cómo se va? No, el nivel de salarios viene muy bajo, depende de la medición, ahí tenés entre un 15 y un 20% de caída de los salarios, lo cual es muchísimo. Para darnos una idea, si vos sumás los dos gobiernos anteriores, que el gobierno de Macri había disminuido los salarios, el de Alberto Fernández también, si vos sumás los dos gobiernos, que son 8 años, no hubo una caída tal de salarios como en estos 5 meses de Milei. Por ende es un ajuste brutal. Y las jubilaciones, dependiendo de si la jubilación es la mínima o no, la mínima bajó un poco menos, está alrededor del 24%, lo que son las jubilaciones generales están en un 30%, lo cual es un ajuste, sí, totalmente inédito, ¿eh? Yo te diría que totalmente inédito. En esos porcentajes no recuerdo antecedente de esa magnitud. En términos de salarios, sí tenés, en nuestro año de mayor caída de salario real es el año 1976, que es el año del golpe militar, que fue un golpe militar también con ideas liberales. Y en ese año sí habíamos disminuido el salario aproximadamente un 30%. En realidad no lo sabemos, esperemos que no lleguen a ese triste récord, vamos a decirlo así. El gobierno se sigue jactando de que sigue bajando la inflación y que mantiene el superávit. Sí, correcto. Eso es lo increíble, ¿no? del relato, ¿no? Porque es como, a ver, yo lo grafico para hacerlo muy sencillo. Tener superávit es una cuenta matemática, ¿no? Porque es que vos tenés más ingresos que egresos. Entonces, decir que es un logro que una cuenta matemática te dé positiva, yo la verdad es que me cuesta entenderlo, lo he discutido con libertarios, no te saben responder, porque a ver, te pongo un ejemplo en el extremo.
Si las jubilaciones mañana son cero, o sea, no hay jubilaciones, te da superávit. Claro. Entonces, esta cuestión de celebramos el superávit, ¿no? Y claro, lógico, si vos ajustás, por ejemplo, la variable de ajuste de las jubilaciones que caen al 30%, y bueno, sí, te va a dar superávit, ¿no? Pero el tema es que gobernar, gestionar no es eso, ¿no? Porque eso es muy sencillo. Y esto te estoy hablando de jubilaciones. Interrumpieron las obras públicas, la inmensa mayoría de las obras públicas en todo el país, no envían dinero a las provincias, no pagan a las distribuidoras de energía y ahora les están ofreciendo un pago. En fin, lo que hicieron fue que como es el superávit se mide por caja, o sea, por el pago que vos haces efectivamente y por lo que vos recibís vía impuestos, lo que hacen es pisar los pagos. Pero ojo, porque la oposición justamente lo que le está diciendo es, bueno, el superávit es ficticio, en realidad es una mentira porque estás postdatando los pagos. Si solo decís eso, ojo, porque, insisto, lo que puedes hacer es seguir bajando las jubilaciones y que te dé la cuenta matemática. Digamos, la gracia no es que la cuenta matemática dé o no dé. La gracia es que no traiga un desparramo de sangre y de perjuicio general para la sociedad y aumente la pobreza, como se está viendo en las últimas estimaciones de privados o de universidades, que lo que está dando es que hay un aumento sostenido de la pobreza. Para que tengamos presente, la última medición de pobreza en diciembre del año pasado, o sea, cuando dejó el gobierno de Alberto Fernández, estaba en 41,7%. Ahora las estimaciones ya están dando 55, 56, sí. O sea que estamos hablando de un aumento de la pobreza muy grande. La última estadística, sí, marcaba hoy, creo que es un organismo de la Iglesia Católica, si no me equivoco, el que hace la medición, lo tenía en 55%. Creo que se mantuvo ahí entre 55 y creo que la indigencia está marcando 18%, si no me equivoco. Sí, sí. Sí. Ahí lo que hay que tener en cuenta, porque lo dice el documento metodológico de la UCAS y la Universidad Católica Argentina, es que son estimaciones. A mí me gusta siempre ver lo del INDEC, que es lo oficial, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos viendo estos indicadores? Porque justamente es semestral. Entonces vamos a tener que esperar a mitad de año y que después lo tardan en confeccionar entre 2 y 3 meses. Entonces va a tardar en verse la pobreza oficial, vamos a decirlo así. Pero sin lugar a dudas está arriba. De hecho, Milei declara que está en un 60%. Claro, pero siempre te lo promocionan o te lo dicen como un mal necesario para poder alcanzar, ¿sí? Porque ellos hablaron al principio. Creo que Milei, en su toma de posesión, él habló de alguna especie como de shock que iban a vivir, porque se esperaba que pasara esto, ¿no? El tema de la inflación se mantiene, dice, 8,8%, ¿no? En comparación a abril del año pasado, creo que por 0,4 puntos, que estuvo en 8,4 en abril del año pasado. 8,4, sí. Sí. Vos más o menos pronosticaste, la última vez que hablé con vos, pronosticaste que iba a haber esta caída. ¿Vos qué pensás que vaya a pasar de ahora en adelante? Y segundo, ¿no? Por lo que vos me decís de cómo se están moviendo y cómo están maquillando datos con alguna intervención, diciendo a los supermercados, mira, regular esto. O sea, esta cifra ¿se refleja acá la realidad? Mira, a ver, yo creo que se nota una baja de la inercia inflacionaria. Obviamente, a ver, yo que tengo mucha interacción en redes sociales, hay mucha gente que dice que no, que esto no se ve reflejado, que es una mentira y demás. A ver, lo cierto es que el INDEC no es un organismo que ahora esté sospechado. De hecho, Milei hábilmente lo que hizo fue conservar al mismo director del INDEC, o sea, el que mide los números de la economía argentina, está el mismo director que con el gobierno anterior, que encima tenía fuerte vínculo con el candidato opositor, con Massa. O sea que no se puede, digamos, sospechar de la medición del INDEC, a mí me parece medio complejo, ¿no? No sería quien yo para decir eso, ¿no? Pero quiero decirte, hay una sensación, vamos a decirlo así, de lo que uno puede ver, porque uno no puede medir la inflación como individuo, es muy difícil. De hecho, por eso las consultoras, en su momento, cuando dicen números, yo lo primero que hago es ver cuántos empleados tiene la consultora que dice eso, porque con 1, 2, 3 personas es imposible medir la inflación, ¿no? Por eso el INDEC es el organismo más capacitado por la cantidad de gente que tiene haciendo mediciones en forma constante y en todo el país. Entonces, en función de eso, la inflación sí está yendo a la baja, como bien decís vos, con esta cuestión de que las tarifas las vuelven a congelar y no permiten nuevos aumentos, seguramente siga esta tendencia a la baja. Para mayo se estima más o menos un 5%, alrededor de un 5%, algún poquito menos, un poquito más. Yo creo que va a andar por ahí, pero no sabemos ya para junio. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se está dando estos días, que es algo raro con Milei, es que se está disparando los dólares paralelos y financieros. O sea, aumentaron un 16% estos últimos 3 días. Lo cual es raro. Digo, ¿por qué es raro?
Porque en Argentina nosotros tenemos muchas experiencias de ajuste, bueno, como todo el mundo, me imagino que justamente hay experiencias de ajuste. Pero el ajuste siempre lo que te promete, independientemente de que estemos de acuerdo o no, es una estabilidad, ¿no? Yo ajusto la economía, pero estoy más estable. Y acá, ¿por qué fallaron siempre los gobiernos de ajuste? Porque ajustaron, te prometían estabilidad y después se generaba inestabilidad. Y la inestabilidad en Argentina la medimos por los dólares financieros. Somos una economía de las más dolarizadas del mundo, en términos de ahorros de los argentinos. Entonces esto hace que se genere esa inestabilidad. Entonces ahora el gobierno se está encontrando con que el dólar no está estable. Entonces hay que ver ahí cómo termina. Si termina interviniendo para que el dólar se estabilice, que hay mecanismos para que eso lo haga, o deja liberado el mercado, el dólar se le va para arriba, y a mi entender eso puede ser muy peligroso para el gobierno. Porque, insisto, la población está dispuesta a hacer el ajuste, quienes pueden, ¿no? Hay otros que incluso, bueno, sí, incluso hay quienes no pueden y están apoyando este ajuste en pos de la estabilidad. Si no hay estabilidad, para mí se entra en un terreno complicado, digamos, para el gobierno. Así que, en definitiva, la inflación sí, yo pienso que va a seguir a la baja, pero va a haber una resistencia, ¿no? Va a haber una resistencia que no sabría exactamente ahora, como no sabemos el movimiento del gobierno, dónde ubicarla, pero se me ocurre que sí, podemos estar hablando de un 3, 4, 5% en el cual se estabilice y le cueste quebrar ese piso al gobierno, porque hay mucho de la inflación que es inercial. Por ejemplo, si vos firmás un contrato por un alquiler, ya tenés los ajustes de los alquileres preestablecidos de antemano. Esto no solamente las personas, sino las empresas. Entonces, es lo que llamamos inflación inercial o contractual, que por contrato ya se va a ir dando un ajuste de inflación. Así que yo no creo que la lleve a cero rápidamente, aunque es la intención, ¿no? Hemos visto, ¿no? Cómo por insistencia prácticamente se han aprobado cosas en el Congreso que se pensaban que no se iban a aprobar, ¿no? Que habían sido como las principales derrotas de Milei. Ahora, venta de empresas públicas, el tema de la reforma al Código Laboral que se pactó incluso con los sindicatos, que eso, a ver, no me sorprende. Te lo digo con todo respeto, no sorprende porque los sindicatos son capaces de pactar con la patronal incluso. Pero, ¿cómo ves que eso vaya a impactar? ¿No? Porque ellos están hablando de desmantelar el Estado, ¿verdad? Entonces, ojo, por eso tiene media sanción, para que sepas, ¿no? Porque capaz que a veces la información es verdad, sale aprobado por diputados, todavía falta la aprobación en el Senado. O sea que ahora se está discutiendo esta ley bases, que es como la llaman ellos, en la cual incluye la privatización de empresas, se está discutiendo en comisión en el Senado y hay bastantes dificultades. Igual sí, es totalmente destacable que se aprobó en diputados, ¿no? Que diputados se supone que tiene una representación, ¿no? Como está compuesto diputados es por la cantidad de votos dividido por la ubicación de cada uno, pero es incluso, vamos a decirlo así en términos muy generales, más democrática la Cámara de Diputados, porque están los representantes en función de los votos que sacan, que los senadores, que la forma de establecer los senadores en Argentina es por provincia, se establecen 3 senadores, 2 van por el oficialismo, 1 por la oposición. Entonces, es un poco, generalmente el Senado suele ser un poco más del status quo, vamos a decirlo así. Pero sin embargo fue aprobada por diputados, con cuestiones, con aberraciones, como la cuestión de la reforma laboral, que bien marcadas, como la cuestión de un régimen de incentivos a las grandes inversiones, que es un escándalo, que básicamente que puede venir una empresa y extraer nuestros recursos pagando menos impuestos, ni siquiera teniendo que a partir del tercer año ni siquiera liquidan los dólares en el país, o sea, directamente se los llevan, no tienen la obligación de generar empleo y a su vez con los recursos naturales tienen prioridad para el uso de los recursos naturales del país, lo cual es un escándalo, está siendo muy criticada e incluso creo que esa parte va a ser modificada por sugerencia del Senado. Entiendo que va a ocurrir eso, pero bueno, todo. En Argentina, imagínate que es todo muy inestable, ¿no? Tenemos un jefe de Estado que es bastante inestable y que por ende hace que todo lo que ocurra acá sea bastante inestable e impredecible, incluso para quienes lo seguimos día a día. La venta de empresas nacionales como Aerolíneas Argentinas o la YPF, todo esto se mantiene, como, o sea, por insistencia tratan de hacerlo todavía, porque están hablando del desmantelamiento, de desmantelar el Estado, ¿sí? Sí, se mantiene, hubo algunas que resistieron, bueno, pero por eso te digo, el texto final todavía no está, lo que aparentemente ocurre es que el Banco Nación resistió, lo cual me parece una buenísima noticia, digamos, hay empresas que son superavitarias en Argentina, incluso bajo la lógica libertaria, esto es lo que no se entiende. Bueno, ahí es donde se ve el dogmatismo y no ser pragmático, ¿no? ¿Por qué?
porque hay empresas como el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que reportaron ganancias en sus últimos balances, vamos a decir así, estados contables. Entonces, ¿por qué privatizar el Banco Nación, por ejemplo, ¿no? Que es un banco que funciona relativamente bien, que genera ingresos, en la cual la gente por lo general confía y entonces deja sus depósitos ahí? Entonces, no se entiende por qué el privatizarlo. Por eso yo digo ahí que hay más un dogmatismo, que Milei repite constantemente, que como privados nunca se puede administrar bien una empresa pública. Él repite ahí frases de Milton Friedman que habla de cómo en realidad cuando administras la plata que es de otro, siempre la vas a administrar mal, ¿no? Lo cual es totalmente falso, porque las multinacionales nunca están los dueños o los accionistas administrando las empresas, siempre hay un tercero que administra, y también los administran mal, digamos, las multinacionales, tenemos muchos casos, digo, pero quiero decir, es totalmente falso, pero él repite eso como un mantra, y bueno, entonces él piensa que el Banco Nación es mejor si está en manos privadas. Entiendo que ya, obviamente, lo del Banco Nación desistió, por lo menos por ahora, de avanzar con la estatización. Digo, resalto el del Banco Nación porque me parece importante, porque es superavitaria. Después hay un montón, y esto no lo quiero dejar de lado, hay un montón de empresas que son deficitarias, pero que cumplen ciertas funciones importantes en el país, entonces también es injusto tratar de privatizarlas. Pero bueno, por eso yo insisto, y a mí me parece esto importante en general, sobre todo para quienes venimos hablando de economía hace mucho tiempo, es que hay que cuidar los números siempre de todas las empresas igual, porque justamente cuando vienen estas oleadas de derecha, lo primero que hacen es a las empresas deficitarias sacarlas del camino, cuando, por ejemplo, los trenes, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Los trenes están administrados por el Estado, y bueno, ahora hubo un choque hace un tiempo de trenes que produjo bastantes heridos y demás, y bueno, lo que se está proponiendo es la privatización de los trenes. Con lo cual nosotros, con los trenes privatizados en Argentina, tuvimos un peor desempeño. El servicio era muchísimo peor que cuando fueron estatales. Sí, y en el tema de bueno, lo que te iba a decir, ¿no? Que muchísimas veces las empresas públicas no tienen por qué ser, digo, rentables en muchos casos, ¿no? Digo, porque basta con que con que llevan un servicio. Te lo hablo porque, por ejemplo, en Panamá, la empresa se llamaba la Empresa Nacional de que administraba las hidroeléctricas y la distribución de electricidad. Eso se privatizó. El día de hoy no es ni siquiera un oligopolio, porque son dos empresas que venden, que distribuyen energía, imagínate, a dos partes del país, ¿no? Entonces, esas empresas dan servicio donde les renta, cuando les renta y como quieren, porque... Entonces yo te digo, el Estado sí tiene la obligación, por decirlo así, entre comillas, de llevar electricidad donde incluso no es rentable hacerlo, ¿sí? Entonces eso debería pensarse, ¿no crees? O sea, con todas las empresas. Totalmente, no, por eso destaco, digamos, sí, te destaqué las tres superavitarias, digo, pero sin lugar a dudas hay que defender también las deficitarias cuando tienen una función social. Por ejemplo, en el caso de Aerolíneas, bueno, ahora dio superávit, pero en realidad venía dando déficit, ¿no? Aerolíneas Argentinas. Y efectivamente, como vos decís, o sea, hace un vuelo de, por ejemplo, dentro de Argentina, Buenos Aires, Resistencia. Resistencia es la capital de Chaco, que es una provincia argentina, de la cual es una provincia que todavía no está desarrollada del todo, claramente, no es de las más ricas. Y bueno, ahí lo que tenés es ese vuelo, genera esa inclusión de esa provincia, por ejemplo, con respecto a Buenos Aires, cuando hay que hacer un trámite, cuando hay que hacer negocios, cuando hay que vender un producto. Todo eso, también ese beneficio adicional que genera en la sociedad, no está cuantificado. ¿Cómo sabemos que el empresario chaqueño que viaja a Buenos Aires y hace un negocio y logró incorporar su producto en un supermercado y ahora lo distribuye en todo el país, por ejemplo? Entonces eso genera también beneficios para el país, digo, no solamente para la persona, para el país, porque paga más impuestos, porque en definitiva termina reactivando la economía. Los hoteles que se instalan en las ciudades donde llega Aerolíneas Argentinas también tienen un beneficio, también pagan impuestos, también reactiva el turismo. Digo, lógicamente es muy difícil eso ponerlo en un estado contable. Bueno, muy difícil no, es imposible ponerlo en un estado contable. Entonces sí, destaco desde ya que tienen una función, de hecho el tren tiene una función, ¿no? Hace ir a trabajar, incluso pensémoslo de la óptica del capital. Para el capitalismo está bien, para el capitalista está bien que haya un tren que lleve a los trabajadores en forma relativamente económica de un lugar a otro, ¿no? Y más con este aumento de los alquileres acá en Capital Federal, hay mucha gente que se traslada de provincia a la Capital Federal para trabajar.
O sea que, sí, sin lugar a dudas, concuerdo con vos en eso. Lo que sí, siempre hay que revisar, y me parece importante también de quienes hacemos críticas a este tipo de gobiernos de derecha, es también que cuando está el gobierno a la izquierda, no permitir que haya empresas que quizás no tengan grados de control o que tengan una caja o vía libre para hacer lo que quieran y no presten un servicio. O sea, siempre hay que tratar de que el servicio sea bueno con los recursos, y hay que cuidar mucho eso porque es justamente a través de esas debilidades que después se ataca a la derecha para privatizar. No, claro, y se vende también ese mantra que se repite siempre, que el Estado no es buen administrador, ¿no? Que se tiene, no tiene por qué ser cierto, ¿no? Esto siempre se vende. También hay un poquito, creo, de dogmatismo en todo esto también de los liberales, porque hay muchísimas cosas que se repiten como no, el Estado no puede administrar porque simplemente forma parte del mantra y no pueden salir de ahí. Te iba a preguntar, antes de ir un poquito más al plano general también de tu libro y de lo que se está viviendo ahora, el tema de la dolarización, porque fue otra promesa, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Se queda en tu promesa de campaña o ves que se puede aplicar, por lo menos no a corto plazo, pero sí a largo plazo? A ver, el gobierno ahora está volviendo a decir que es un plan que tiene en mente, o sea, que no es algo que se olvidó. Y ahí el gobierno hace muchas trampas, como siempre, ¿no? O sea, hubo muchos economistas que justamente lo que decían es no se puede dolarizar, porque si se dolariza, para tener una idea, hoy en día el peso contra el dólar está aproximadamente, el peso libre, el blue o lo financiero, está en 1.200, 1.300 pesos. De hecho, estamos hablando ahora y capaz que está subiendo un poco más. 1.300 pesos más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que dijeron muchos economistas en campaña es que si Milei dolarizaba, esto se podía ir a 4.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Milei está diciendo, ¿vieron cómo se equivocaron todos los economistas? No, pero si no dolarizó. O sea, lo que hizo fue no dolarizar, mantuvo el cepo, para que entendamos, las restricciones cambiarias siguen existiendo. O sea, hay una continuidad ahí con el gobierno anterior. ¿Estamos? O sea, nosotros en Argentina lo que no tenemos es libre acceso al dólar oficial. Eso sigue igual. No hay libre acceso al dólar oficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Javier Milei, por distintas políticas que llevó adelante, está acumulando reservas. Eso es totalmente cierto y es un dato positivo del gobierno de Milei. Eso también es lo llamativo. A mí, yo si fuese de Milei, en vez de decir lo del superávit fiscal, lo de la inflación y demás, yo creo que lo que más resaltaría es que está acumulando reservas. Lo cual es muy difícil en Argentina y lo está haciendo, digamos. O hubo periodos durante el kirchnerismo se acumularon muchísimas reservas también. No estoy diciendo que es lo único, pero está logrando hacer eso a costa de un ajuste fenomenal, a costa de que vos haces un plazo fijo y perdés contra la inflación descomunalmente en Argentina. O sea, para el que ahorra en Argentina está perdido. Hay muy pocos métodos para conservar el valor de tu ahorro. Pero bueno, independientemente de eso, lo que digo es, Milei está acumulando reservas, por lo cual parece que está acumulando reservas para en algún momento dolarizar. Eso pareciera ser lo que va a ocurrir a futuro. Pero la está acumulando con un cepo cambiario, o sea, con restricciones a la compra de divisas. Y bueno, ahí es que no sabemos hasta dónde se va a querer arriesgar este gobierno. A mí me parece que estos saltos cambiarios, no sé si lo ayudan en ese objetivo, hay que ver. Y hay que ver qué es lo que termina definiendo el gobierno. De nuevo, es tan cambiante y es tan poco claro lo que hace el gobierno que es muy difícil prever. ¿Puede dolarizar? Podría pasar. Para mí sería una catástrofe. Sería una catástrofe primero porque no nos llevaría a un buen puerto, porque en realidad lo que hacemos es atar nuestra economía a lo que suceda en Estados Unidos, ¿no? O sea, copiamos la inflación de Estados Unidos en los momentos en los cuales lográs estabilizar. Acordémonos que Ecuador en el primer año más o menos tuvo un 100% de inflación cuando implementó la dolarización, por ende tenés una inflación en dólares, lo cual es una destrucción total de los ingresos. Así que me parece que puede ocurrir en el futuro, pero que sería muy negativo. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? A quienes queremos que haya cierta independencia de la moneda, porque no hay experiencias positivas y porque aparentemente tampoco hay modelos y con esto no estoy queriendo decir que no pueda ser el caso, digo, pero no hay modelos de economías dolarizadas que estén industrializadas, ¿no? Y Argentina por lo menos pretende, o pretendió, y diría que tiene que pretender, por lo menos tener cierto grado de industrialización, que era justamente lo que nos distinguía un poco, a excepción de Brasil, de los países de la región. Pero esa industrialización ahora prácticamente, si se abre de esa manera, como se va a abrir, o sea, es casi imposible desarrollarlo. ¿Te acuerdas que lo decíamos la otra vez? Con una apertura de ese tipo, para que entre de todo, ¿cuál sería el incentivo para producir a nivel nacional? No, ninguno. Todavía la apertura total no está. Lo que hizo el gobierno fue como eso también es otra intervención,
como se le iban los precios de los alimentos, lo que hizo fue abrir el comercio para lo que son los alimentos. Entonces te daba ciertas ventajas de cómo pagar las importaciones y demás. Y bueno, todavía estamos ahí a la espera de los resultados. Es cierto que la inflación de alimentos viene cayendo, o sea, los precios de los alimentos vienen desacelerándose, vamos a decir, hay inflación, pero en una menor medida. Sí, lógicamente, si se termina de abrir toda la economía, eso va a ser imposible que haya un desarrollo industrial. Pero bueno, Milei no lo pone como un objetivo. En ese punto es consistente con él mismo. Digo, él nunca plantea que hay que industrializar la Argentina, ¿no? Por eso está tan preocupado en buscar supuestas inversiones, ¿no? Tanto allá en España como en Estados Unidos, como en distintos países, que fue a buscar grandes capitales externos que vengan y que nos salven. Él no está apostando tanto por, no está apostando nada, ¿no? No está apostando tanto por la industria local. No. Él como dice, bueno, ok, si sos bueno, vas a saber competir y vas a saber ganar. Justo ayer posteé algo de Adam Smith, un poco para reivindicarlo, ya que él dice que, Milei dice que Adam Smith casi que lo llama papá, dice. O sea, que él se cree el heredero de Smith. Y justo ayer posteé algo con eso, porque justamente Smith tiene una frase muy puntual donde dice, si vos liberalizás la economía, lo que vas a lograr es destruir tu actividad local, dejando a mucha gente fuera del sistema. O sea que Smith, que supuestamente su papá, ya miraba esta problemática y la observaba con preocupación en un capitalismo naciente, digo. Pues yo soy crítico de Smith, pero digo, también sé dónde escribía Smith, en qué época, ¿no? En una época de un capitalismo naciente, que bueno, podía no ver tanto las consecuencias negativas del capitalismo como las vemos hoy. Y bueno, así todo, Smith, con tantos años atrás, ya veía algo que evidentemente Milei todavía no ve. Así que, sin lugar a dudas, sí, la apertura va a llevar a una destrucción industrial muy grande. Fijémonos que eso no ocurre en todos los países de Latinoamérica. Digo, Chile es un país históricamente abierto y entonces tampoco tiene el desarrollo no diversifica mucho su industria. Yo estuve presentando el libro en Chile y hablé con varios economistas allá y justamente ellos están muy centrados en lo que es el cobre, en el extractivismo y demás, y funcionan así como sociedad. Tienen también una desigualdad fenomenal, ¿no? El 1% más rico concentra el 90 y pico % de la riqueza del país. O sea, ¿puede ser un modelo estable el de Milei? Sí, puede ser un modelo estable. El tema es un modelo mucha desigualdad y mucha pobreza. Pero exactamente, vos te estabilizás, sí, pero ¿dónde te estabilizás? Claro, sí, la paz de los cementerios, vamos a decirlo así. Claro, exactamente. O sea, estable sí, estamos, sí. Pero si vamos a estabilidad, por ejemplo, tenés países de la región que son sumamente estables, pero ¿qué es esa estabilidad? ¿O en qué se traduce esa estabilidad? ¿Sí? Exacto, y Argentina resiste, y Argentina dentro de eso yo pienso que el problema inflacionario de Argentina histórico en parte es un poco porque, es más complejo la cuestión inflacionaria, pero en parte refleja esa resistencia de la clase trabajadora a que no le licúen los salarios así como así. Pero bueno, ahora claramente está perdiendo la clase trabajadora con la caída de los salarios. Pero digo, históricamente siempre fue un país mucho más organizado que el resto, por lo menos en términos de los trabajadores, que el resto de los países de la región. Pese a esa realidad de Argentina, y quiero pasar un poquito, porque el otro día pensaba casualmente en tu libro, y se lo comentaba a unos compañeros acá, ¿no? Digo que el libro es sumamente necesario, porque creo que no hay otra obra como esa en cuanto a desmentir, ¿no? El tipo de falacia, ¿no? El otro día llega Milei acá a hacer un super acto con toda la derecha europea, ¿no? A Milei lo tiene como una especie, no creo que de Dios, pero sí como una especie como de monumento, de mira, este es un libertario, por primera vez un anarcocapitalista, porque él se define como anarcocapitalista, ¿verdad? Un minarquista en un gobierno, como presidente del gobierno. Y culturalmente es como que en este momento están súper arriba. ¿Sí? ¿Qué te hace pensar eso? No digo, porque hay un desconocimiento total de lo que pasa en Argentina también. Porque que la derecha global, o por decirlo así, los libertarios a nivel mundial vean esto como una especie de ejemplo a seguir con las cosas como están, te dice que tiene mucho más de dogma que de nada. Sí, a mí me parece que siempre es un showman, con esto no lo estoy descalificando, él mismo se califica como un showman, y lógicamente eso es un atractivo. A mí me parece que la derecha acá en Argentina un poco funcionó así al comienzo, digo por si
puede ocurrir algo similar en otros países, que al comienzo se lo veía como una persona rara, ¿no? Medio, vamos a decirlo así, bizarro. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que se analizaba en ese momento, que yo no sé si estoy completamente de acuerdo, pero digo lo que se decía en ese momento era que en realidad los dueños de los medios lo llevaban mucho a esos medios justamente para correr el eje de la discusión hacia la derecha. Y que finalmente no sea elegido presidente, sino que permita que las ideas de la derecha sean más tolerables al oído, ¿no? Lo cual puede ser, digamos, puede ser que eso ocurra, ¿no? Lo que les puede pasar es que, no sé, en España lo escuchen a Milei y bueno, y suene más lógico lo que dice Vox o lo que dice el PP, digo, puede pasar de que bueno, que me corro tanto a la derecha que construye sentido común. Eso es lo que tiene Milei. Milei lo que tiene es con su arrastre llega a un sentido común, sobre todo en los jóvenes, que es terrible, ¿no? A mí me pasa mucho tanto de dar clases con jóvenes como de interactuar con muchos jóvenes que ya tienen ese sentido común, que es imposible discutirlo, porque o me resulta muy difícil. Mirá que yo me considero un guerrero en eso, ¿eh? La verdad que yo estoy siempre todo el tiempo discutiendo con libertarios, tratando de mostrarle datos, che, mirá, datos. De hecho, si ves los últimos videos que subo y demás, son siempre en ese sentido, che, mirá que me está diciendo algo que no es verdad, que no se sustentan datos. Y llega un punto donde hay una barrera, donde no se puede quebrar esa barrera. Que es bueno, ya está, bueno, es irracional, listo, no importa si está mal el dato, es la posverdad, ¿no? No importa el dato, lo importante es que me cierra el cuentito que me cuenta Milei. Y le creo, porque es genuino. Porque aparte lo que tiene el tipo es que parece muy genuino. Y en un punto yo pienso que lo es, vamos a decirlo así, pongámoslo entre muchas comillas, ¿no? Pero yo pienso que el tipo se cree lo que está diciendo, lo que está haciendo y el gobierno que está llevando adelante, ¿no? Entonces eso hace que sea la gente muy permeable de escuchar, porque lo que es lo genuino se palpa. Cuando uno escucha a alguien que te está mintiendo o que es genuino, para mí es algo que uno ya lo tiene intrínsecamente adentro y dice, che, este tipo es genuino. Entonces eso tiene una atracción, ¿no? Nosotros el candidato que teníamos de oposición, que es Massa, es un candidato que en realidad se fue a un partido político, a otro. No era una persona confiable para muchos. ¿No? Entonces yo pienso que eso también hizo como contracara una persona no confiable y una persona que parecía convencida de lo que decía. Y yo pienso que sigue convencido, pero bueno, los resultados ya se están viendo, son malos y van a seguir siendo malos, lamentablemente. Y también tiene que ver con lo que adversa también Milei, ¿no? Porque no solamente lo que era él, sino también la contraparte, o sea, cuál era su contraparte y de qué la gente estaba un poco también harta. Sí, porque eso también lo ayuda, hay que ser sincero. Lógico, no, totalmente. Nosotros tuvimos, arranco el libro así, digamos, los dos gobiernos anteriores al de Milei fueron muy malos gobiernos, ¿no? Tanto el de Macri, que fue un gobierno de ajuste a medias, que hoy tiene muchos funcionarios, Milei, el gobierno Macri. Claves. Claro, sí, Patricia Bullrich, bueno. Caputo, claro. Bueno, tiene a Sturzenegger como asesor, que era el presidente del Banco Central, o sea, en definitiva, y en las segundas líneas está lleno, digo. Entonces lo que ocurre es, bueno, ese gobierno de Macri fue muy malo, muy criticado por el mismo Milei, muy criticado. Y después tenés que tuvo caída del salario, digo, endeudamiento externo, en fin, tuvo muchas particularidades de un muy mal gobierno. Y después vino un gobierno de Alberto Fernández que, aparte de la pandemia, que ahí produjo una baja, logró recuperar en parte la caída de la pandemia, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque se generó empleo, de hecho el índice de desempleo lo dejó en 5,7, como un logro histórico. O sea, si uno ve en Argentina 5,7% de desempleo, es un buen dato. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? No, el salario real siguió cayendo. Entonces, bueno, es un problema. Fueron dos gobiernos y aumentaron los dos gobiernos la pobreza. No al nivel que Milei la está aumentando ahora, pero la aumentaron. O sea que fueron gobiernos muy tibios. Sobre todo el de Alberto Fernández diría que fue incluso un poco más tibio que el de Macri. Digo tibio, no estoy calificando después en términos de lo que ellos se proponían. Y lo que ahora queda demostrado con Milei, que esto me parece, que para tratar de destacar algo de aprendizaje de lo que está pasando con Milei, es que se puede. O sea, desde una minoría absoluta en el Parlamento, desde un discurso radical, veníamos de un gobierno que nada se podía, que no se ponía de acuerdo a la coalición de gobierno, que decían no se puede, no hay que tocar tal interés, no hay que tocar tal otro, no, que el Parlamento, bueno, ahora lo que tenés con Milei es que arrasó con todo, ¿no? Impone su agenda, te hace un acto cantando, te trata de imponer las leyes, y si no salen te dice
que igual lo va a lograr, saca decretos para lograr ciertos objetivos, se impone la agenda internacional que él quiere, no trata de hacer equilibrio entre los distintos países, sino que directamente se alinea con Estados Unidos e Israel y no le importa nada, no le importa lo que diga su coalición, no le importa lo que diga la oposición, no le importa nada. Entonces, no digo que hay que llevar adelante ese tipo de políticas, lo que quiero decir es que quedó demostrado que si un poder ejecutivo tiene la fuerza y la convicción para llevar adelante un plan de gobierno, lo puede llevar adelante incluso con el resto de las instituciones en contra. Seguido, una cosita ya para cerrar y de conclusión, ¿no? Y aparte del agradecimiento por participar nuevamente. Tu libro, me comentaste al principio, lo escuché, que tenés ya en mente otro libro. Sí, tengo en mente otro libro. Sí, ya empecé a escribir un poco. La idea es, en términos generales, no tengo título ni nada, así que no es que... la idea es ver un poco cómo es esta implementación de lo que reflejamos en el libro anterior, de estas ideas de los libertarios, cómo mostramos por qué eran falaces la mayoría de esas ideas. Y bueno, ahora lo que podemos ver es un poco la implementación. Entonces lo que estoy viendo es, bueno, ok, en la implementación, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, la idea es un poco ver cómo... ¿Por qué? Porque me parece que justamente y sobre todo en el exterior, uno podría decir de nuevo, como bien reflejado vos, él se dice anarcocapitalista. Bueno, pero ¿qué tiene de anarcocapitalismo lo que está haciendo? Nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, lo que hay que ver es eso. Bueno, pero él ahí dice que hay un plan de transición, ¿no? Lógico, como todos los que quieren implementar ideas utópicas, ¿no? Siempre tiene que poner una transición en el medio y decir, pero bueno, hay cuestiones que van incluso a contramano de lo que él planteaba inicialmente. Así que la idea es eso, es explorar un poco cómo fue la implementación de este gobierno supuestamente libertario. Y falacias libertarias, ya hay planes para presentarlo ya fuera de las fronteras de América hispana. Sí, no, la idea es, a ver, nosotros ya lo presentamos en Paraguay, en Chile, ahora este lunes lo presenté, en Bolivia también lo presenté, en Santa Cruz de la Sierra, y ahora el lunes que viene lo presento en Uruguay. Así que sí, la idea es presentarlo en todos los países que sea posible. De hecho, ya el libro se está traduciendo también al inglés. Creo que ya está terminado, de hecho me dijo la editorial. Así que también la idea es que es tratar de llegar al mayor público posible. A mí me parece que internacionalmente llama mucho la atención el fenómeno de Milei, pero que la gente y la población en general no entiende bien qué es lo que es. Incluso veo hasta youtubers españoles muy cercanos, como el caso de Rayo, por ejemplo, veo que comenta mucho todo lo que hace Milei. Rayo es un liberal que se considera también anarcocapitalista, muy cercano a Milei, de hecho estuvo acá, de hecho es uno de los principales en aplaudirlo, sí, porque es bastante radical. Pero lo que vi de él es muy inexacto, ¿eh? No sabe tanto de la economía argentina. Yo no consumo tanto YouTube, pero digo para uso personal. Pero lo que vi, los pocos videos que vi de él defendiendo a Milei, me di cuenta que no tiene pleno conocimiento de lo que está pasando acá. Entonces lo que quiero decir es, no hay una fuente de información fidedigna de lo que está pasando en Argentina. ¿Sí? Uno lee los diarios y bueno, los diarios también tienen su posición. Entonces lo que voy a tratar de hacer es un poco reflejar estos primeros momentos de Milei para ver, más que nada para ver cómo es la implementación de lo que es un teórico modelo anarcocapitalista en la realidad, con lo cual desde ya es imposible esa aplicación, pero vamos a ver puntualmente por qué no está yendo bien tampoco y no nos va a llevar a un buen puerto. Vamos a tener en Europa, entonces posiblemente también el libro. Sí, seguro, sí, la idea fue por eso. Sí, en España sobre todo. Que me parece que puede ser... bueno, también me escribe mucha gente de Italia, y yo soy italiano, así que no lo traduje. Pero digo, también me sorprendió eso, que me escribieron mucho de Italia por las redes sociales, porque estaban interesados con el fenómeno Milei. Sí, lo que pasa es que después del video se me estuvieron preguntando, primero yo les dije, ¿no? Que la copia digital está ahí, en Amazon, pero sí es interesante también, ¿no? El tener el físico, y bueno, vamos a la orden acá para cuando se presente, porque creo que es un libro, como te dije, que me parece muy necesario. Guido. La idea es en el corto plazo, sí, tratar de ir a España y presentarlo allá, así que bueno, estamos hablando ahí a ver qué se puede hacer en España. Desde ya, si alguien ve el video y quiere ofrecer algún lugar o alguna propuesta, bienvenido de presentarla allá en España, en todas las ciudades que haga falta. A mí, yo la verdad es que estoy bastante centrado en esta cuestión porque estoy muy preocupado sobre todo y me guía una idea interna de tratar de difundir estas ideas porque me parece, como dice el título,
del libro que dice Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Realmente no quiero que no solamente los argentinos sigan cayendo en esta estafa, sino que no me gustaría que esta estafa suene linda a los oídos tampoco en otros países. Bueno, hay que hacer como dijo Milei ayer, no hay que dar la batalla cultural. Seguro, sí, seguro. Pues hay que darla. Sí. Muchísimas gracias, Guido, nuevamente por el tiempo y por la confianza también, ¿sí? Te lo agradezco muchísimo. Saludos. Saludos.